que buscaste algo, igual te veo los ojos, estás leyendo en este preciso momento. Eh, ¿Eh? no No, estoy aplica. mirando, pasa que los tengo muy abajito ahora. A ver, pregunta, vamos a ponerle una vuelta de tuerca. Digo. Me parece que está bueno hacerlo para complejizar lo que ayer vimos. Eh, nada, que básicamente era conocido para ustedes, pero le pusimos un par más de conceptos. A ver, nosotros, ¿se acuerdan que nosotros dijimos todo lo de modo de producción, bla, 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 bla? Sí, lo recuerdan muy bien porque lo sufrieron conmigo en primera persona. Nosotros lo que dijimos es, vamos de vuelta al cuadrito, que teníamos modo de producción, no vamos a decir todo de vuelta, pero para que vean de dónde salgo. Modo de producción, dijimos superestructura, dijimos estructura material, dijimos que esto eran medios de producción, y de la mano de medios de producción hablamos de relaciones de producción. Vamos, esto siempre marcado, si hiciéramos zoom, acá está yendo como de modo de producción al otro, acá estaría la parte como de modo de producción feudal para abajo, sabemos que la lucha de clases, bla, bla, bla. Nosotros lo que dijimos es que el concepto, la teoría marxista, tiene la particularidad de ser muy útil, muy interesante, pero muy del siglo XIX. Y lo que yo los invité a ver es como, a ver, los invité, no sé si ustedes aceptaron la invitación, pero yo seguí de largo, así que están como invitados formalmente a seguirme o morir en el intento. A ver, lo que yo les dije es, la lógica o el planteo marxista es como muy del siglo XIX, perdón, era muy económico, un marxismo que recibe el nombre de la idea de estructura material, que básicamente se corresponde con perdón, de materialismo histórico, que se corresponde con esos cambios en las estructuras materiales, que se producen en tanto el cambio se dan esas relaciones de producción y cambia como la distribución de los medios de producción. Y lo que yo les dije es, tengan en cuenta que el marxismo del siglo XX tiene como readaptaciones, modificaciones, cambios, reflexiones diferentes, porque obviamente, nada, es lógico que un paradigma de estas características enfrente diferentes contextos y momentos históricos y se repiense. Es lógico y es sano, diría yo. Y en ese sentido lo que les dije es, tengan en cuenta que el marxismo del siglo XIX está muy pensando en esta parte de acá, y que hay todo un movimiento que yo lo llamé los reproductivistas, y lo voy a poner acá, que es muy de década del 50, década del 60 a nivel mundial, que los tipos lo que hacen es repensar un poco este concepto de modo de producción marxista y focalizar su atención en esto que uno definiría como la superestructura. ¿Qué hay en la superestructura? O sea, ¿qué ámbitos son los de interés o que conforman esa superestructura? Los culturales, Bien, lo cultural es uno, no es lo único. ¿Qué más? bueno, religioso, político, Estamos de etc. acuerdo. O sea, religioso, político, o sea, no económico, no social. ¿Vamos? Y acá es donde me parece que nosotros tenemos que entender para ver si podemos hacer productivo este tiempito que tenemos en conjunción y podemos entender por lo menos un par de ideas nada más. Marx, a ver, Marx del siglo XIX, y acá está, necesito que mirarlos a la cara para ver si me están entendiendo, porque si no, el Tusser no tiene mucho sentido y mucho menos Bourdieu. Marx del siglo XIX, qué poquitos que somos, es como para abrazarnos y llorar juntos por la pandemia. Bien, Marx del siglo XIX lo que nos dice es algo así como, lo que vos tenés que mantener, o sea, para que lo armo yo en mi cabeza, para que el modo de producción se mantenga, lo que vos tenés que mantener es las condiciones de explotación. Es decir, mientras se siga explotando de la misma forma, eventualmente, mientras los medios de producción sigan distribuidos de la misma forma, vos tendrías un modo de producción. ¿Se entiende? Bien. Estos muchachos vienen a complejizar la idea. Y lo que dicen los reproductivistas es, para que un modo de producción se mantenga tal cual existe, no solamente basta con que vos mantengas los medios de producción organizados de esa forma y garantices la explotación. Lo que vos además de eso necesitas es encontrar los mecanismos para reproducir las condiciones que generan explotación.
de vuelta. Lo que vos ¿Quién dice necesitas... eso? ¿Cómo? ¿Quién dice eso? Reproductivistas en general, sea Bourdieu o sea Althusser, o sea cualquiera que no vemos y no importa. A ver, hay varios más, son como 6 o 7 autores que son grosos, pero que tampoco tiene sentido bombardearlos con esto, por lo menos que sepan que existen. A ver, ¿qué es lo que están diciendo? No es nada más que vos mantengas la explotación en la fábrica, sino que lo importante para estos tipos es ver cuáles son las estrategias desplegadas por quienes gobiernan en el momento, en tanto esas estrategias permiten reproducir la situación de explotación sin que vos te des cuenta que te están explotando. Vamos de vuelta, por la cara de Mazzini es como, pará, no entendí. Vamos de vuelta, lo que dicen estos tipos es, no solamente basta con que vos reproduzcas la explotación al interior de una fábrica, sino que tenés que poner en funcionamiento todo un montón de mecanismos, que muchos son políticos o son culturales, que permitan a la persona que está siendo explotada naturalizar esa explotación como correcta y no darte cuenta que en realidad está siendo explotado y que no es natural que esté siendo explotado. ¿Alguien se da cuenta de lo que estoy diciendo? A ver, Sí, alguien, porque Mazzini está como ahí, está como Es que yo, es raro, pero es raro, pero cuando lo empezás a mirar decís, pará, tiene sentido lo que estás diciendo. claro, igual Lucho me parece que lo vimos un poco el año pasado en sociología, con el tema de Foucault y el tema de Gramsci, que me parece que eso está relacionado a lo de Foucault sí, pero no es reproductivista. Gramsci Ah, bueno, es súper reproductivista, claro. coincido. ¿Qué te acordás? Pero me pasa que meternos en Gramsci es un quilombo, es más fácil Bourdieu y Althusser. No, solamente lo que más rescato creo que es lo de la hegemonía, que tiene que ver con los aparatos ideológicos del Estado, que básicamente son los, ¿cómo se llaman? Las instituciones que, que bajan esa línea de la ideología. Es que básicamente es eso. A ver, vamos a bajarlo. Pará, Lara, te hago una pregunta. Vos que me dijiste sí con mucha certeza. ¿Qué entendiste de lo que dije? Porque quiero ver si Mazzini hace como tac y dice, ya. no, Igualmente, como que, cuando uno lo baja ejemplos, queda clarísimo. Pero por las dudas. A ver. y sería como que toda la estructura social está armada en base a esta relación de explotación. Entonces, muchas cosas, tipo que hoy nos damos cuenta que era explotación, en ese momento como que vos naturalizabas que, no sé, tenías que vender tu fuerza de trabajo para ganar un salario y tenías que trabajar la cantidad de horas como te lo pedía tipo el propietario. Para mí va por ahí. Sí, tiene un punto en Sí. común. Ahora vamos a ampliarlo y vamos a verlo como en el ejemplo de Althusser. Borramos esto. Y creo que ustedes me habían dicho que Althusser lo vieron. ¿No? ¿No? Bueno, Althusser. Lucho, yo ayer, al menos, tipo, después de la clase, como que después lo pensé, lo del tema de las instituciones ideológicas, y Sí. como que me di cuenta, por ejemplo, hace muchos siglos que la mayoría de la población mundial, te diría, viene siguiendo como que o sea, el camino que te marca el cristianismo, digamos. Entonces, como que todas las reglas o están basadas un poco en eso, en la sociedad y todo, y como que si esas reglas fueran diferentes, como que todo el mundo del siglo XIX, siglo XX y hasta ahora sería todo re diferente. Yo creo que sí, pará, o sea, yo creo que entiendo hacia dónde vas, pero por ahí quedó como colgado para el resto que no tiene mucha idea de por qué lo dijiste. Pero sí, es verdad, porque el aparato ideológico del Estado, tenés la iglesia, tenés la familia, sí. Pero a ver, vamos a bajarlo a una línea concreta. El primer elemento que tenemos que entender, y ahora prometo que cuando volvemos, seguramente lo que por ahí para alguno quedó como así medio con la que está diciendo este pibe, lo van a poder identificar en un lugar concreto. A ver, el primer elemento que nosotros tenemos que tener en cuenta es cuál es la definición de Estado para el marxismo. Es decir, cuando el marxismo o cuando Marx define Estado, él entiende que en realidad lo que hay al interior de cualquier Estado es una lucha por llegar al control de ese Estado. Es decir, todo Estado, diría Marx, algo así, en realidad es un Estado partidario. Es decir,
quien toma las riendas del Estado gobierna para su clase. Vamos, por eso cuando él habla de un Estado burgués, o pensemos en un modelo, en un mundo capitalista, él habla de un modo de producción capitalista que se corresponde con un Estado burgués. ¿Y cómo uno se da cuenta que el Estado es burgués? ¿Cómo uno se da cuenta que hoy el Estado es capitalista? O sea, o por lo menos corresponde a un modo de producción capitalista. ¿Cómo se da Por la cuenta? desigualdad. Porque la Tal vez. desigualdad está, digo, pero eso por ahí no es algo del Estado en sí, pero sí, es verdad, la Porque, desigualdad. ¿Por qué? porque siguen habiendo relaciones de dependencia ¿Y a quién defiende el Estado ese? a la propiedad privada. A la propiedad privada. Todo Estado del 2020 y todos los Estados latinoamericanos lo que tienen, por ejemplo, es una constitución. Una constitución, desde el punto de vista de Marx, depende de lo que diga la constitución. Convengamos que nuestro Estado argentino lo que hace es defender propiedad privada. Yo no puedo ir a la casa de Lara a apropiarme de la casa de Lara porque me parece que la casa está buena. Porque en realidad lo que hay es propiedad privada. Y ahí es cuando vos te das cuenta que desde el punto de vista del marxismo, el Estado no es un lugar neutral. Vamos, o sea, el Estado en realidad es un lugar de clase, porque cuando vos tomás control de un Estado, eventualmente tenés la posibilidad de legislar y tomar decisiones en función de los intereses de quien toma control de ese Estado. ¿Me siguieron? ¿Sí? Entonces, todo Estado, diría Althusser, por eso lo necesitamos, todo Estado, dice Althusser, en realidad no se puede mantener solamente por la fuerza. Él identifica dos tipos de aparatos. Uno es aparato represivo del Estado, por eso la R arriba, y el otro abajo es aparato ideológico del Estado. ¿Cuáles serían los aparatos represivos del Estado? Obvio. La policía. Policía, La prensa puede ser. no sería represivo. O sea, represivo literalmente es reprimir, o sea, que vos puedas como Perdón. ir a los palos, o sea, ahí está. O sea, policía, Fuerzas Armadas, no sé, pienso gendarmería, estoy pensando en el modelo argentino, ¿no? A ver, ¿qué quiere decir? Un montón de elementos o instituciones como represivas, literalmente de la fuerza, que si a vos te genera, no sé, un levantamiento o lo que sea, nosotros cuando lo veíamos con Oslak hablábamos de penetración represiva, literalmente. O sea, toda la Fuerza Armada que se conformaba ya en el Estado Nacional. Bien. A ver, lo que dice Oslak es que todo Estado tiene aparatos represivos del Estado. Sin embargo, el tipo te dice, lo más importante para lograr una continuidad no está en los aparatos represivos del Estado, sino que está en el aparato ideológico. Y ahí es cuando el tipo identifica diferentes instituciones que él define que son aparatos ideológicos del Estado. Ejemplo. Familia. Escuela, Ahí está. Familia, escuela. Eso lo vimos el año pasado. Bien, entonces deberían tenerlo refresco. A ver, familia, escuela, iglesia, ¿qué más? Prensa, aunque no sería aparato como público, pero lo podemos poner acá, la prensa. A ver, pregunta, ¿cuál es la función de estos aparatos ideológicos del Estado? ¿Y por qué son tan relevantes para estos reproductivistas? Que me lo explique alguien, a ver si lo entienden. Es como, si lo ves desde el punto de Oslak, es, digamos, es la penetración ideológica que vos necesitás como para tener un Estado, seguir, o sea, mantener un consenso en la población y vos, siendo, no sé, parte del Estado, podés dirigir esto de una manera u otra para lograr ese consenso que vos necesitas o para que la gente tenga o ese sentido de pertenencia con la nación. Bien, pará que te freno ya. No. No es La como. penetración ideológica del Estado no está relacionada con la cuestión de nacionalismo, porque ahí entonces sería complicado. Lo que uno tiene que pensarlo es en términos marxistas. Pero está bueno que lo hayas relacionado con lo ideológico nacionalista, pero no. El aparato represivo del Estado sí sería lo de Oslak, o sea, esta conformación de entidades represivas, bla, bla, bla. Ahora, aparatos ideológicos del Estado tiene una vuelta que lo vamos a ir ejemplificando. Juan, perdón, te trabé, te obstaculicé. Está bien. No es como lo que la escuela y todos los medios de represión son los que te naturalizan. No, los de represión este no. tipo. Pero los de dale, sí, represión, dale. Bueno, eso no es como lo que te naturaliza que después te exploten en una fábrica. Algo así. A ver, ¿qué es lo que dice Marx? O qué es lo que dice Althusser, pero estás como más o menos en eso. A ver, ¿nunca escucharon? Yo será que hace mucho escuché eso y siempre lo escuché de hecho de la misma forma y siempre me pareció una frase polémica. ¿Nunca escucharon esta frase que dicen, el trabajo dignifica?
¿Qué es el trabajo dignifica? A ver, vamos a desglosar el trabajo dignifica. ¿Qué está diciendo el trabajo dignifica? ¿Qué te están diciendo cuando vos te dicen, che, pero el trabajo dignifica? Y vos te quedás como, sí, porque no te da como para contradecirlo. Es como muy polémico contradecir esa frase. Pero vamos a ver, por detrás de esa frase, el trabajo dignifica. ¿Qué quiere decir? No sé, yo solo voy a proceder a decir hola y perdón que me metí tarde porque tenía mal internet. Está todo bien. Vos solamente escuchabas. Está bien. Igual está grabado, fíjate después, ¿eh? Sí, Que sí. tenés cierta dignidad a partir de lo que trabajás. Totalmente. A ver, ¿el mensaje por detrás cuál es? A ver, desglosen el Que si mensaje. sos médico sos como alguien muy importante y si sos, qué sé yo, un obrero, no. Estamos de acuerdo. Trabajá, porque eventualmente trabajando es como se mueve el mundo. ¿No sería mucho más divertido tener todos asegurados un futuro y estar pasando toda nuestra vida en una playa del Caribe sin laburar? Más allá de la condición concreta de lo que a mí me genera como rechazo de Ricardo Ford, ¿no sería mucho más fácil ser Ricardo Ford? No laburar nunca, heredar millones de dólares y estar felizmente dando vuelta por todos lados del mundo. A ver, ¿por qué el trabajo dignifica? ¿Quién dice que el trabajo dignifica? ¿Quién nos está diciendo constantemente que tenemos que trabajar para ser felices y estar... A ver, yo les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Massini, dale que sacaste tu micrófono. No, bueno, no, iba a decir, o sea, claro, a eso va, como vos dijiste, ¿quién nos está diciendo? Ahí va lo de aparatos ideológicos, o sea, la sociedad siempre, tipo la familia, la escuela, esto, lo otro, o sea, como que siempre nos preparan para ir al trabajo, porque es, o sea, lo más, bueno, sí, lo más digno de que alguien pueda hacer, porque si vos trabajás significa que vos sos responsable, que vos tenés tu vida propia, que esto, que el otro, tipo todas cosas, todas ideas que te influyeron en estos aparatos ideológicos. Exacto. A ver, no sé si a ustedes les pasó. Yo recuerdo todavía con mucho cariño. Las cenas, en mi casa me pasaba algo concreto cuando éramos todos mi hermano y yo éramos pibes. En mi casa nunca hubo tele en donde se comía. Jamás. Porque la tele no se prendía en el momento de la cena, o la cena es donde uno estábamos los cuatro juntos. Pero porque básicamente la regla era, muchachos, se charla del día. O sea, porque si tenés la tele, miran la tele, nadie habla y estamos todos mudos comiendo lo que estemos comiendo. Yo tengo incontables, pero incontables oportunidades donde se ha charlado sobre, obviamente siendo pibes nosotros, ¿no? Sobre la importancia del estudio. Lo importante es que nosotros seamos algo a nivel profesional. Que no seamos vagos, que eventualmente nos esforcemos, que no seamos inútiles, en el sentido de, no sé, tengo que cambiar el cuerito de la canilla y no sé cómo, entonces eventualmente aprendí ahora porque después sale carísimo. Pavadas por ese estilo. A ver, y cuando vas viendo, o cuando me ha tocado en algunos otros momentos de clases ir como charlando de las experiencias de uno siendo pibe, te das cuenta que en realidad no es que mis viejos nada más hicieron eso. En realidad, los padres de un montón de amigos míos que están más o menos a mi edad te dicen, no, sí, mis viejos me decían, no seas gil, estudia, formate, es importante que tengas una carrera. Ahora, uno pasa, obviamente, estoy pensando de 18, 20 años. De los 20 años que uno tiene, pasa, obviamente, más de la mitad de su vida en su familia. Que en cada una de las veces que uno pueda estar ahí presente comiendo con ellos, no digo que siempre sale lo mismo, sino sería muy monótono, pero sí, cada vez que salga el tema puede llegar a aparecer el mismo mensaje. Eventualmente voy al jardín, donde me enseñan determinadas cuestiones en el jardín que son más yo digo como a veces como actitudinales. Este pendejo no se detiene ni un segundo. O sea, le decís a todo el mundo que se siente y está parado bailando. A ver, pasás por primaria, pasás por secundaria con un conjunto de docentes o la misma institución. Digo, estaría de ir a un buen colegio ¿para qué estamos preparando? Lo digo yo siendo parte de la institución. Digo, ¿para qué estamos preparando? Para laburar. Para laburar bien. O sea, pero para laburar. ¿Qué es lo que dice Althusser? Hay una frase que a mí siempre me pareció muy interesante, no sé si es de Althusser o de Bourdieu, que el tipo dice, no, es de Althusser. Lo que el tipo dice es, nunca un aparato ideológico del Estado ha sido tan privilegiado como la escuela.
porque nunca han tenido al servicio de los intereses de una clase dominante a tantos pibes, tantos años ahí. Es decir, es obligatorio. Ustedes están 15 años expuestos a una bajada de línea de las escuelas. A ver, ¿qué es lo que te terminan diciendo, o por lo menos cuál es el mensaje final de estos aparatos ideológicos del Estado, que de repente lo plantea recién Juan, que lo dijo muy bien? Gradualmente, en tanto estamos siendo, nosotros seríamos como el individuo formante, nosotros seríamos la personita esta que está acá, gradualmente lo que nosotros tenemos es un montón de aparatos ideológicos del Estado que lo que hacen es, ¿cuál sería la palabra más correcta? No quiero decir adoctrinar. Adoctrinar. Claro, yo no quería jugar con adoctrinar, pero por lo menos es Influenciar. influirte, ahí está, es influirte y bajarte un mensaje concreto, que según Althusser es fundamental, porque vos cuando tenés 20 años, sos un tipo que si los aparatos ideológicos del Estado han hecho lo correcto, vos salís con la noción, o por lo menos con la intención de volverte un buen profesional de lo que sea, para eventualmente convertirte en un buen profesional de, se me ocurre pensar, no sé, una empresa. Porque en realidad vos vas a ser un buen profesional de una empresa. Algunas excepciones te pueden llevar a que vos digas, bueno, te volviste vos el propietario de tu propia empresa. O algunos de ustedes tienen sus propias empresas y serán sus propietarios, o sea, cuando la hereden. Pero en realidad yo me vuelvo un súper economista o, no sé, un súper contador. ¿Para qué? Para poder estar bien posicionado económicamente. Sí. Y mi función o mi trabajo, ¿me aporta a mí? Y no, Le aporta a una empresa o una organización. Claro, laburás para alguien. Laburás para alguien, que eventualmente, diría Althusser, lo único que hace es reproducir aún más la situación de explotación. Porque en realidad vos no vas a, como, salvo obviamente tenés oportunidades de intentar ser como mejor y tener como tu propio capital y todo lo que uno... Pero en realidad lo que el tipo te está diciendo es, ojo, porque en realidad hay un montón de elementos o de medios a través del cual el Estado lo que hace es como bajarte, a ver, siempre pensando que el Estado no es un lugar neutral. En tanto el Estado no es un lugar neutral y tiene los intereses de una clase particular, que es la clase que la tiene como controlado, producto de ese modo de producción, en realidad lo que te dice es, ojo, que ese Estado utiliza todos esos mecanismos para a vos influirte y eventualmente darte pie para que, como decía recién Juan, naturalices algo como obvio. ¿Se entendió? Ahí está, Olivia está luchando. Como que sí, pero no. A ver. No, como que no sé, no me queda muy claro. O sea, que como que trabajás, pero ¿para qué? O sea, si yo, por ejemplo, soy autónoma, entonces trabajo para mí. ¿Qué? Obviamente, por ejemplo, yo soy autónomo, también tampoco se puede aplicar para todo, pero por ejemplo, yo soy un tipo, mi profesión es liberal, ¿no? O sea, mi profesión es una profesión liberal como lo es un abogado y bla, bla, bla. Ahora, por ejemplo, yo laburo, no aplica para el alemán, pero aplica para el Sagrado. El Sagrado es una empresa privada. O sea, el Sagrado tiene una familia dueña que eventualmente, recauda lo que recauda producto de la matrícula que tiene. A lo que voy es, no aplica para la mayoría, no sé si para la mayoría, para muchos, pero para otros tantos sí. A ver, y obviamente la teoría del Althusser tiene sus problemas también y tiene que, no sé si nos interesan, digo, no tiene que cerrar perfectamente. Lo interesante, a mi entender, de planteos como los de Althusser o los de Bourdieu, que es un poco más cultural, es que ellos lo que te dicen es, no basta nada más con mantener la explotación en la fábrica, o seguir explotando al obrero para que de repente se vuelva cada vez más pobre o que mantenga su condición de obrero y que vos sigas saqueando a ese obrero. Lo que los tipos te dicen es, lo importante también es lograr que al interior de las masas que vos gobernás, ellos naturalicen esa situación de explotación como obvia y como natural. Es decir, mientras más naturalizada esté esa situación de explotación, menos chances de qué.
De revuelta. Claro, de que se reprimen. Mientras más obvio sea para vos, a ver, una pavada. Yo hasta que problematicé la frase el trabajo dignifica, me llevó un tiempo, y ya era universitario. ¿Me entendés? O sea, no es que, digo, para el trabajo dignifica, digo, cuando vos decís el trabajo dignifica, ¿dignifica de acuerdo a quién? Porque en realidad, si vos me das a mí a pensar, a ver, dignifica, a mí me pasa, a ver, pero me estamos yendo a cualquier otro lado, ¿no? Digo, pero en los primeros años de yo siendo docente y un conocido mío siendo administrador, el pibe creo que hoy ya lo hice, ya perdimos contacto, pero en su momento lo que me decía, me dice, escuchame, me dice, ¿cómo es la onda para hacerlas pedagógicas? Dice, ¿qué materias puedo dar yo desde la administración en las escuelas? ¿Y cuál era el problema de él? Me dice, boludo, dice, yo estoy todo el año laburando para 2 semanas de vacaciones. Me dice, tengo 2 semanas de vacaciones al año. Obviamente con 5 años creo que tenés 21, con 10 años tenés un mes, pero lo que él me dice es, estoy laburando como administrador para 20 días de vacaciones, que uno se pone a pensar, y 20 días de vacaciones es poco. O sea, quiere decir que de tus 365 días del año estás laburando todos menos 20. Es un montón de tiempo. Y vos decís, a ver, ¿el trabajo dignifica? Sí, obviamente, considero que si podés laburar de lo que a vos te genera satisfacción, está buenísimo. Pero igual no es una frase que también discrimina. ¿En qué sentido? Bueno, en realidad el trabajo no, el estudio sería, no, me equivoqué yo. Pero... Es que el estudio, es que en realidad lo que uno empieza como a interiorizar de chicos, es que el estudio te lleva a un trabajo que te dignifica, si lo queremos como perfeccionar. Porque en realidad el estudio es el camino para. Repito, puede ser que el estudio a vos te lleve, porque también esto es una sociedad de clases, y vos sabés que por ahí si te esforzás lo suficiente, tenés la suerte un poco suficiente, tenés chances por ahí de tener, no sé, empezar tu propio emprendimiento, porque por ahí uno de sus padres empezaron de cero y tienen sus propios emprendimientos que eventualmente ustedes se le darán. Pero lo que digo es, no es el común denominador. Digo, porque si no estaríamos en una sociedad en modo de producción capitalista donde todos seríamos mayoritariamente propietarios. Porque también esos mismos necesitan los obreros que trabajen para ellos. Pero totalmente, necesitas de estos obreros que te permitan... que es un monopolio. ¿En qué sentido? Y no, que es una ruleta, que tanto el obrero como el empresario necesitan uno del otro, y, sí, o sea, para poder subsistir. Totalmente, y que lamentablemente un modo de producción capitalista se mantiene en tanto las mayorías no tengan acceso a medios de producción. Si la mayor parte de ellos tienen acceso a medios de producción, se derriba el sistema, porque en realidad, la realidad es que el sistema, a ver, lo que mantiene viva la lógica del sistema es el nivel de desigualdad que tiene, o sea, el nivel de dependencia al que te pueden someter por no tener esos medios de producción. Es porque vos no tenés, yo por ejemplo, provengo de una familia, yo estudié eventualmente, pero vengo de una familia que no tiene ningún tipo de empresa, entonces... Si yo no estudiaba y eventualmente me formaba, estaría por ahí trabajando, a ver, no sé, como cajero en un lugar que no necesite ningún tipo de formación para que vos entres. Ya está, digo, si yo llego a esos lugares, eventualmente reproduzco durante toda mi vida la misma condición de vida. A ver, no quiere decir que vos no puedas mejorar, quiere decir que en realidad, me parece que ahí está la vuelta de estos autores. Lo que te dicen es, lo importante para la supervivencia del modo de producción capitalista es que vos logres que la mayor cantidad de esa gente que vive en ese modo de producción, a través de diferentes mecanismos, naturalicen que la explotación de ese modo de producción, no digo que está bien, sino que no la veas. O sea, que no te cuestiones básicamente. O sea, que vos digas, bueno, no me parece que está mal trabajar. Y yo diría, ¿por qué no te parece que está mal trabajar para otro? Digo, si hace muchos años atrás por ahí podías subsistir sin trabajar para otro y vivir en un campo. O trabajar 12 horas. O porque tal cual, o porque, no sé, yo digo, una muy íntima amiga mía labura para una empresa también, contadora, y labura, pero estoy hablando, a veces son las 11 de la noche, vos le mandás un mensaje por alguna razón, y por ahí te responde al otro día porque estaba laburando, y vos decís, pero son las 11. O sea, es decir, pará un poco, digo, ¿cómo estás laburando a las 11 de la noche si arrancaste a las 7? ¿Por qué te parece normal? ¿Por qué te parece que es tu responsabilidad eso? Digo, no... Igual no depende también del país eso, porque hay países que te obligan nada más a laburar 6 horas.
y hacer, bueno, después otras cosas, hacer actividad física. Sí, total. Pero bueno, nada, igual sí, esos países los abrazaría. Están bastante Sí, adelantados. es verdad, y hay otros países que te pagan 2 mangos por una cosa. Sí, obvio, sí, están los dos extremos. Sí, tenés de todo. Pero bien, a ver, no vamos a llegar ni de casualidad en estos 5 minutos que quedan a plantear Bourdieu, pero ¿se entiende para dónde va la idea de reproductivistas? A ver, te lo dice el término, reproductivista, ¿qué sería? ¿Por qué te parece que es reproductivista? Sí, reproducir lo que te enseñan. ¿Cómo? O sea, Reproduce un el proceso. sistema que aprendés. No está tan relacionado con eso. A ver, ¿de dónde vendría el concepto, la idea de reproductivista? Creo que estaba un poco más cercano a lo que decía Juan. Reproduce un proceso. O sea, va como alimentando con las nuevas generaciones que van pasando por el colegio, por o sea, por todo lo que se le va naturalizando a Sí, los mismos jóvenes. padres que Básicamente les imponen. los reproductivistas serían aquellos que suponen que, a ver, lo que se reproduce a través de esos mecanismos es la desigualdad. O sea, vos encontrás los mecanismos para naturalizar y reproducir esas condiciones de desigualdad sin que vos cuestiones esa desigualdad como antinatural. Entonces, volvemos a lo que decíamos anteriormente, cuando uno se pone a pensar esta idea de modo de producción compuesto por una estructura y una superestructura, estos tipos focalizan sobre la superestructura, porque un aparato ideológico del Estado en realidad es algo ideológico, no hay mucha más, no hay otra vuelta, es algo ideológico, es algo estatal, es algo político, no es algo económico, no es algo social. ¿Llegaron un poco? No digo que estén convencidos plenamente, pero por lo pronto ahí entroncamos al Althusser y después le dedicamos un poquito a Bourdieu. Lo único que les pido no ya para el viernes será monográfico, para la semana que viene, ya que no lo buscaron, complejicen un poco a Bourdieu, busquen el concepto, yo que les pedí, habitus, si no me equivoco. Busquen, a ver, No. habitus, ¿no? Nos pediste aparato ideológico represivo. Pero eso del Althusser. No, eso del Althusser. Era hábitos. A ver, en el de Bourdieu entonces busquen, por ejemplo, habitus, busquen violencia simbólica, busquen... no, con eso estoy. Busquen esos dos y no mucho más. Después lo demás lo pongo yo para no ahogarlos en cosas. Lo buscarán para él... yo ya me perdí con estos cambios que hicimos, no me acuerdo cuándo tenemos proyectos y cuándo historia. Para mí siempre tenemos con Lucho, no tenemos uno o la otra. Bueno, pero no los mezcles en el trabajito integrador. No. ¿Tú sí te dijiste? Para el lunes tendremos. Ustedes tendrán el lunes lo de historia, ¿no? No me acuerdo. ¿Y vos querés? Sí. No, el domingo. No, viernes. Nada, me confundí con la monografía. No, igual si lo querés poner el lunes. No lo quiero poner el lunes. No lo quiero poner el lunes. Bien. Nada, Entonces quedó el lunes. No, para el lunes buscan esto. Nada, todo lo que dije. Para el lunes buscan lo de Bourdieu y el martes ya nos metemos directamente en historia cuando se entregaron el trabajo. ¿Estamos? ¿Habitus y qué era? ¿Violencia qué? Violencia simbólica. Dale. Nada más. Adiós, muchachos. Nos vemos el viernes con monografía. ¿Vamos? Así Vamos. estamos ahí en nada más. Hagan lo de la historia. Adiós.